Fal- Falta un poco de ritmo. Es verdad que es la segunda partido después el partido del sábado contra el Español. Es verdad, fallamos un poco de ritmo, pero bon, es un partido también difícil, muy apretado con el Betis, que es un buen equipo, difícil a jugar, que no perdieron, no pierden, es el quinto partido sin perder del Betis. Donc es un partido muy apretado y difícil a jugar. Sí, es una pena, sobre todo en nuestra casa, porque para mí lo más duro es de marcar el primer gol. Pero bon, después el gol reculamos un poco demasiado y la calidad del Betis también ha hecho la diferencia. Bueno, La posibilidad de, como por ejemplo el gol contra Rayo, cuando Antoine va a pedir un centro y va a jugar con su pie natural para terminar. Es una variante para atacar. La posibilidad también de Xavi a la izquierda de hacer una crochet y de centrar directamente con su derecha. Y durante el partido cambiamos también entre Carlos y Antoine, entre Ima y Antoine para hacer más de movimiento e intentar de sorprender al rival. Marcamos 4 goles sin delantero contra Rayo, 2 contra el Español. Y pienso que el movimiento para mí es difícil al final del partido para Josepa y Diego de entrar en este partido muy apretado. Y puis, mejor ejemplo, al Español sin delantero también. Tenemos 2 goles y muchas ocasiones de gol también. Sabemos antes del partido que es un partido muy importante, que tenemos la posibilidad de casi definitivamente ir hacia la permanencia, pero después si no podemos ganar es importante de sumar puntos, cada punto es importante, es una pena porque ganamos 1-0, pero es el tercer partido sin perder y vamos a seguir para sumar puntos para la permanencia. Es una pena, pero vamos a intentar de seguir la dinámica sin perder. Felipe, la verdad no ha terminado muy contenta con el resultado. Ha pedido a gritos tu dimisión, no sé si lo has escuchado. ¿Qué tienes que decir? Aceptó hace 15 días, tuvo la ola en el estadio después el 4-0 contra Rayo, y aceptó ahora si la gente que pite, sin problemas, la gente paga sus entradas y tiene el derecho de manifestar su descontento.